Padre, bendito al Dios de la gloria, porque nos va concediendo, nos va enseñando a contar y nos va permitiendo completar esta semana, como lo dice tu palabra, Dios de los cielos, con un Shabbat de gloria, con un Shabbat, Dios, de tu voluntad, con un Shabbat, Señor, de los pies que se enderezan, con un Shabbat, Dios de los cielos, de, de santidad, de espíritu, de gracia, que nos permite vivir esa gloria postrera, que nos permite, Señor, mirar y vivir lo que tú, no solamente lo que tú haces, porque de lo que de oídas, pues nos concede siempre pasar a mirar, pero de mirar, Padre, siempre nos concederás abrir esa liberalidad, Padre de los cielos, para que nuestro trabajo, para que el sol de justicia, Señor, resplandezca como en los cielos por la fe, Señor, y la esperanza de cada uno de nosotros. Y, Señor, ese fruto, Padre, que nos concede, Señor, llevar de tu sangre, llevar de tu valor, llevar de tu gloria, ese nos permita, Dios de los cielos, seguir haciendo que esa rama, Señor, que esa vid verdadera, fortalecida por tu nombre, por tu gracia y tu misericordia, siga moviendo, Señor. Y que, Señor, lo que se tenga que sacudir, como en este tiempo, lo que se tenga que hundir, bendito Padre Celestial, sea lo que no es conforme a tu voluntad, pero en cambio, Dios bendito, lo que tú has unido y lo que tú has levantado, eso nos encuentre en el nombre de Cristo Jesús caminando, haciendo Shabbat, contando tus días y como lo decía Moisés, Señor, pues aprendiendo a contar lo que nuestros días conceden de sabiduría y aprendiendo a que la verdadera sabiduría, Señor, se mire por la casa y por esos cimientos que caminan, por esas mujeres, Padre, que hacen, Señor, esa gracia y esa misericordia tuya, que la hacen unción, que la hacen bendición y porque la hacen, Señor, valor, para que, Padre, por cada una de las mujeres que levantan a esos hombres, Señor, de esa sepultura, pues esos varones, Señor, se levanten y levanten esas cabezas y esas puertas eternas para dar la bienvenida siempre al Rey de Gloria. Y Señor, nos permitas que esta Pascua, que estos días que tenemos y esta Pascua que tenemos, Dios bendito, pues podamos ratificar justamente eso, Señor, tu casa, tu reino y tu bendición. Podamos ratificar, Dios bendito, que lo que tú nos has concedido siempre será lo mejor para que nosotros, Señor, de lo mejor podamos, en el nombre de Cristo Jesús, también manejar lo que tenemos todos los días. Y eso es, Señor, mis hermanos, mis hermanas, sus hijos, nuestros hijos. Cada día, Señor, lo que tenemos en lo humano, pues lo manejamos por tu espíritu. Y cada día lo que manejamos por tu espíritu, Señor, por tu espíritu, en cambio, sea más, Padre, el buscar más, Padre, el mirar en nuestros hijos más, Señor, mirar en nuestras generaciones, para no mirarte, sino devolverles, Señor, lo que ellos nos han pedido, porque, Señor, devolverles, así como el Hijo devolvió la gloria al Padre, devolverles como Padre, la gloria que como hijos han sacado de nosotros, porque cada uno de nuestros hijos y nosotros como hijos, Señor, hemos sacado lo mejor, para que lo peor, que es evidente, eso no vuelva a salir, Señor, en nuestras nuevas generaciones, sino, Señor, lo mejor, nuevamente, Señor, nos fortalezca a nosotros que vamos pasando esta generación para que nuestros días, Señor, nuestros postreros siempre sean mejor que los primeros. En el nombre de Cristo Jesús, la bendición de mis hermanos y mis hermanas, y en este día santo, en este Shabbat que ya vamos empezando. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, ya estamos previos. Hoy es el Shabbat antes de la Pascua y, y tenemos el día domingo. El día domingo es el 10º día también de este 12º mes. Así que vámonos a la Pascua, ¿no? A Éxodo capítulo 12.
Bienvenidos. Y Éxodo capítulo 12. Dice, Jehová habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes será para vosotros el principio de los meses. Será el primer mes del año para vosotros. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Mas, si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de personas, conforme a lo que cada persona come, y dividiréis el cordero. El cordero será un macho sin defecto de un año. Lo apartaréis de entre las ovejas o de entre las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Entonces, toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al... Aquí sí hay que corregir. Yo tengo al anochecer. Lo matará al atardecer. Al atardecer. Y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de la casa donde lo coman. Y comerán la carne esa misma noche asada al fuego, y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. No comeréis nada de él crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. Y no dejaréis nada de él para la mañana, sino lo que, lo que quede de él para la mañana, lo quemaréis en el fuego. Y de esta manera lo comeréis. Ceñidos vuestros lomos, las sandalias en vuestros pies y el cayado en vuestra mano. Lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Porque esa noche yo pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor. Y la sangre os será por señal en las casas donde estéis. Cuando yo vea la sangre, pasaré sobre vosotros y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros cuando yo hiera la tierra de Egipto. Y este día os será memorable y lo celebraréis como, como servicio al Señor. Lo celebraréis por todas vuestras generaciones. Ordenanza perpetua. Bienvenidos. Estamos previos a la Pascua. Hoy es el día 8, 9 prácticamente. Y, y tenemos para el día martes, como habíamos comentado, el día martes de la tarde. Esa es la Pascua. El punto, el punto central que Dios mediante nos ha permitido visualizar tantas cosas es la parte de la gloria. Y la parte de la gloria, claro, es importante porque la parte de la gloria está presente antes de la Pascua, durante la Pascua y después de la Pascua. Y siempre ustedes saben que la gloria postrera es mejor que la primera. Y sobre todas las cosas, ahora también es Shabbat. Y Shabbat es un día también de gloria y gloria sobre gloria. Y siempre que hablamos de la gloria, pues tenemos que hablar de la paternidad. Así que si usted tiene alguna pregunta
¿Qué le llama la atención de estos pasajes? O si tiene alguna pregunta de lo que sucedió el día martes, que bendito sea Dios, yo creo que entendimos la magnitud del día martes. No solamente es, no solamente es la ingenuidad y, y la desviación, ¿sí? La ingenuidad y la desviación, esos son los problemas, pero esos no son la solución. Entonces, el problema de la ingenuidad y de la desviación afectan. ¿Hacia dónde afectan? Es lo que veíamos. Afectan al acercamiento, porque afectan a la propiciación. Entonces, todo lo que, todo lo que gira alrededor de la obra de Cristo Jesús es propiciación. Y si usted eh, no le concibe a la propiciación, o mejor dicho, si la propiciación está incompleta, pues no va a haber un acercamiento íntegro hacia el propiciatorio. Así que si tiene alguna pregunta, pues si no, eh, la, eh, la ingenuidad y la desviación es un problema de todos los días. Así que eso, yo creo que bendito sea Dios, ya lo tenemos solucionado desde ese día, pero también lo vamos desarrollando en estos días. Éxodo capítulo 12, los versículos que leímos, ¿qué les llama la atención? A mí me llama la atención el 12:3. ¿A usted? ¿A alguien? ¿Qué dice? Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Entonces, ¿qué es el día 10? ¿Qué le parece? ¿Por qué es tan importante para Dios el día 10? ¿Por qué no es el 9, el 8, el 7 o el 11, el 12? ¿Por qué? Por cuestión de tesoros, ¿será? Uno, por cuestión de tesoros. Otro, ¿por qué otra cosa más? Por cuestión de Por números, conteo. claro. Por cuestión de números también, ¿sí? Por cuestión de números. Así que el día 10, ¿qué representa el día 10? El día 10 es la separación del cordero. Y el cordero tiene que permanecer 4 días hasta llegar al día 14. Así es como está dispuesto. ¿Por qué tiene que llegar al día 14? ¿Qué opina? Dice, el Por Éxodo dice, completamiento. claro, porque mire, aquí tenemos el completamiento, el Éxodo 12:5. El cordero será un macho sin defecto. Lo apartaréis de entre las ovejas o de entre las cabras. Entonces aquí tenemos otra pregunta también, ¿no? Éxodo 12:5. Tiene versiones, yo tengo el cordero será un macho sin defecto. Pero, ¿cómo lo tiene? ¿Alguien lo tiene diferente? Yo tengo un animal seleccionado, deberá ser de un macho de oveja o de cabra de 1 año y que no tenga ningún defecto. Uy, interesante. Y no dice que lo hay que apartar. Ahí, esa versión, No, no dice. que sea de oveja o de cabra. Ajá, sí dice.
Mm, ajá. ¿Lo tomaréis de ovejas o de cabras? Así, así sería. Ah, Me imagino porque así dice aquí, de oveja o de cabra de un año, interesante. Y sin embargo es un cordero. así dice. No he Ajá. visto cordero de cabra. ¿Y cómo lo resolvemos eso? ¿Cómo lo entiende usted, Lina? ¿Por qué? Es que o es cordero o es cabra, pero si dice que es el cordero de Dios, debe ser de oveja, porque no hay cordero de cabra, no hay. No hay cordero de cabra y sin embargo, claro, en su versión lo dice así. Otra Ujú. versión, ¿Mandé? otra versión. No, esta Buenas tengo tardes, ahorita. Melquita, ¿cómo le va? ¿Cómo le van a ti? Bendiciones. Otra versión, ¿cómo tiene usted a ti? No, yo tengo el animal sin defecto, macho de un año. ¿Tomarás de las ovejas o de las cabras? O sea, Ah, o sea que, o sea que, ahí se sí, que ahí para mí es raro porque Cristo es la oveja, Cristo del Cordero. cordero, Ajá, ajá. Y el sin embargo cordero ya de Dios, tenemos dos versiones que apuntan a esa así situación. cabra o oveja. ¿Ya ve? Ya Y tenemos arriba dos. y arriba en el cuarto dice, mas la familia fuere tan pequeña que no abastece para comer el cordero. O sea, es oveja, no es cabra. Ajá. Y más abajo también habla de Cordero. Y más abajo habla de cordero también. Ajá. Sí. Así es. Entonces, ese, ese, ese versículo es, ya tenemos dos. ¿Alguien más tal vez tiene o- otra versión o sigue repitiendo las mismas? ¿No? Entonces, todos tenemos la misma versión. En el 6 vuelve a repetir, verá, pastor. Claro, En el 6 claro. vuelve a repetir de cordero o de cabrito. Ujú. Así es. Así que, imagínense, nos toca resolver eso, pero ¿cómo resolvemos eso? Las Pues características que habla de Cristo es de un cordero. Habla del cordero de Dios. el Cordero de Dios. Y sin embargo, este Cordero podrá ser como dicen, de cabra o de oveja, de ¿Será, cabra o de Marquito, oveja. porque en esa época estaban en cautiverio? Eh, sí, Podría ser, no. Y este, tenían rebaños de cabras y de ovejas. claro, ¿Será claro, porque ellos pastoreaban estos dos tipos de De animalitos? animalitos. claro. Pero sí, Ah, lo interesante es que, eh, Perdón, Marquito, ahí hay una mezcla, ¿no? Porque no define. Si Dios dice que es de las ovejas, ¿por qué ellos ponen que es de las cabras? Si no es lo mismo. mm, ajá, y lo tomarás de ahí de las cabras o de las ovejas. Usted también tiene así entonces su versión. Entonces también todos tienen esa versión. Así que por eso, lo único que aquí, lo que me gustaría mencionar, claro, es la parte de la apreciación que nosotros tenemos, esa es la parte. Pero la parte de la dimensión que le da la Biblia. Entonces, ¿cuál es la dimensión que le da la Biblia? Es, eh, es cómo reconocer, exactamente, cómo reconocer a este cordero. ¿Cómo lo reconocería? ¿Cómo lo reconoce?
¿Le reconoce por oveja, por cabra, por cordero? ¿Cómo le reconoce? A Cristo como cordero. A Cristo, pero Cristo también tenía que cumplir esto. Y por eso, Sí, es, eh, y es por eso, claro, mandamiento celebrar la Pascua. Yo diría porque entre las cabras y entre entre las ovejitas hay una diferencia en el comportamiento. claro, pero sigue siendo, claro, eh, le reconoce uno, si hablamos por las ovejas, le reconoce por ovejas. Si hablamos por las cabras, la reconoce por la fortaleza. Pero obviamente todos sabían que no se refería a una cabra porque es muy específico Dios. Y no solamente es específico una vez, sino que lo específico lo ratifica en el sentido de que su línea es por el lado de dónde, su línea es por el lado de las ovejas. Esa es la situación. Entonces, si es por el lado de las ovejas, tiene que ser una característica fuerte, fuerte. Claro, el rato que dice Cristo Jesús, el cordero, ya. Pero se olvida de la fortaleza. Entonces, ¿en dónde está la fortaleza? ¿En dónde está la fortaleza de este animal? ¿En dónde tiene que estar la fortaleza? En que no tenía defecto, ¿sí? También en la mansedumbre. Pues no era tan manso que digamos. En la unidad, en la unidad. Pero bueno, solo, claro, ya es un poquito para ir anticipando, ¿no es cierto? Porque este animal tiene la característica de la unidad. Por eso no es, por eso no se le reconoce ni como oveja ni como ovejo. ¿Me explico? Entonces, originalmente no es ni oveja ni ovejo. Y claro, después ya, claro, tenemos con el Nuevo Testamento y sí es una oveja. Perdón, sí es un cordero. Y ahí también lo diferencia de las ovejas. Y claro, el cordero siempre va a tener la característica que da el paso hacia adelante. Así que, pero todo esto es empatado por lo que a ellos ya les está pidiendo. Dios les está pidiendo, antes de la Pascua, ¿qué les está pidiendo? Les está pidiendo uno, les está pidiendo unidad. ¿Qué más les está pidiendo? ¿Qué es lo que debían saber ellos? Debían saber de unidad. Qué más debían saber ellos? Debían saber Peso de gloria. debían, todavía no, porque todavía no les pide eso. Tenían que saber de tesoros, de verdaderos tesoros. Entonces, por eso, Y de tiempos también, Marquito. ya, exactamente. Entonces, y tenían que saber de tiempos. Y obviamente, y ahí sí, lo que les recuerda es que tenían que saber nuevamente, lo que tenían que saber era de números. Entonces, pero todas estas cosas, cuestión de tiempos, cuestión de números, cuestión de todas estas cosas, ¿en dónde estaba? ¿En dónde estaba la diferencia? ¿Cuál era la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Ellos sabían de números, ellos sabían de tesoros, pero ¿qué es lo que no sabían ellos? No sabían contar los números de Dios, Marquito. Entonces, exacto, al no saber contar los números de Dios, aquí lo dice, mire, y vamos a entrar en otro problema. Mire, ¿dónde está? Aquí está, 12:4. ¿Cuál es el problema? Le leo. Y usted me va ayudando, ¿no? Mas si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano, ¿sí? ¿Quién es el vecino más cercano? Su hermano. El prójimo. Ah, Claro. interesante.
¿Su hermano o su prójimo? Adri, ¿qué opina? ¿Cómo se da cuenta aquí? Su prójimo. ¿Perdón? Para ellos el prójimo, Marquito. Para nosotros, el hermano. Pero ni para ellos no era ni hermano ni prójimo. ¿Cómo se da cuenta que es hermano y prójimo? Porque Dios no le dice, escucha, esto es interesante, porque Dios no le dice a tu prójimo. ¿Sí? Entonces, él y el prójimo, ¿no? ¿Alguien tiene la versión del prójimo? No, yo tengo vecino. Vecino. Ah, interesante. Vecino. ¿Alguien tiene familia? No. ¿Alguien tiene hermano? No. ¿Por qué? ¿Cómo les está llamando? ¿Cómo le identifica? Por la relación. Exacto, exactamente. Entonces, se da cuenta. Entonces, Dios les establece claramente el tipo de relación que tienen. ¿Cuál es el tipo de relación que tienen aquí? El De tipo de vecindad. relación. ¿Perdón? De vecindad. Exactamente. Pero mire, el tipo de relación, ¿dónde está? El tipo de relación es aquí por por el lugar de residencia, por la habitación. O sea, Por la cercanía. no, porque usted puede ser, mire, el prójimo es el más cercano, pero no es por la habitación que comparte o por el lugar, por la residencia que comparte. Porque yo también comparto en un edificio, en un edificio, ¿qué tipo de relación tiene? Con el de arriba y con el de abajo y con el de al lado. Exacto. Y entonces, esa es la relación que aquí está manteniendo. ¿Tiene relación de vecinos? No. No, ¿Tiene relación de prójimos? No. ¿Tiene no, relación de familia? No. no. ¿Qué tipo de relación? ¿Qué es lo que les une? Lo que les une es la residencia. La ¿Sí? edificación, Marquito. ¿Perdón? No, La edificación. No, la no, porque la residencia. educación es tuya. El lugar en que residen. Porque el Ujú. lugar en que residen, ¿sí? No, no es una casa. Simplemente es el lugar de residencia. Porque es el lugar de permanencia. Eso, esa es la situación. ¿Sí? Es el lugar de residencia. Entonces, más o menos para ponerlo ahora. Así es como les llamo. Entonces, dice, si la casa es muy pequeña para un cordero, si la construcción es muy pequeña para un cordero, como dice Adri, entonces, ¿qué tipo de construcción tienen ellos? Una residencia, pero no están construyendo una casa, no están construyendo una unidad, simplemente están construyendo una residencia. Entonces, ¿quiénes residían ahí? Residían familiares, pero lo que les unía era el nexo familiar y la residencia. ¿Sí? Tal vez más fuerte era, según lo que dice la Biblia, más fuerte es el lugar de residencia que el nexo familiar. Entonces, cuando pesa más el lugar de residencia o el nexo familiar, es lo mismo, porque realmente el peso, ¿en dónde está? Es en el valor. Así que, por eso aquí dice, luego dice, continuamos. Y el vecino más cercano a su casa, tomarán uno, ¿según quién? Según yo tengo el número de personas. ¿Qué dice? ¿Según qué? ¿Usted qué El tiene? número de personas también. Mm, Número de personas. ¿Alguien más? Número de personas. ¿Cómo se llaman estas personas? Acorde. Acorde a los tributarios. ¿Serán las tribus? Tributario. ¿Quién es un tributario? Alguien que tributa. Alguien que paga tributo. Exactamente. Según el número de personas, de hombres tributarios, así podríamos poner.
¿Ya? Entonces, ¿qué tipo de personas eran ellas? ¿Cómo les llama a ellos Dios? Les llama hombres con un alma tributaria, así es como deberíamos, conforme a los hombres de alma tributaria. Comerán lo que a cada persona le corresponde. ¿Ya? Así que, Gracias, Poncho. así que, ¿cuál es el problema de ellos? ¿Cuál fue el problema? ¿Cómo nos damos cuenta exacto? La palabra, ¿cómo nos damos cuenta? El tipo de cuentas que ellos hacían, o cómo Dios les cuenta a ellos, ¿cómo les cuenta a ellos? ¿Cómo les hace ver las cosas a ellos? Les hace ver desde la perspectiva en la que están. Entonces les dice, ustedes sí saben contar, claro que saben contar, pero a partir de ahora, ustedes van a tener que aprender a contar de una manera diferente. Porque, ¿cómo se diferencia alguien que cuenta a la manera de Dios, los números de Dios, y alguien que cuenta de una manera diferente? ¿Cómo? ¿Cómo se mide? Pues ya hemos Por el dicho, fruto, ¿perdón? por el fruto de la multiplicación, Marquito. Ya lo hemos dicho, porque incluso personas, veíamos el día martes, los desviados ¿cómo se llama? Los engañados y los ingenuos son buenísimos en las cuentas, ¿ya? Pero ¿cuál es el problema? Que las matemáticas y las cuentas dan una relación, ¿ya? Y la relación correcta, ¿cómo se llama la relación correcta? ¿O cómo me doy cuenta que tengo una relación correcta? ¿Cómo? Aquí nos damos cuenta. ¿Cuánto valían estas personas? ¿Cuánto valían? Lo que valen sus tesoros. Una persona, exacta, una persona vale lo que valen sus cuentas. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. Una persona vale lo que valen sus cuentas. Entonces, ¿para qué? Para darle el verdadero valor, ¿qué necesita? Necesita cambiar de cuentas. ¿Sí? Repito. Ahora sí. Entonces ya con esto ya podemos ver. ¿Cuánto usted les valora a sus padres? ¿Cuánto sus padres le valoraron a usted? ¿Cuánto? Poco, mucho, nada. Bueno, dejémoslo. ¿Cuánto le valora a Dios? ¿Cuánto valora? ¿Cuánto vale para Dios? Entonces, ¿sí ve? Ahí es donde está la diferencia. Las cuentas, Él nos dice que somos tesoros. pero todos los días, las cuentas determinan una valorización. ¿Sí? Y la valorización, el valor de las cosas, le da, como resultado que le da un precio. ¿Ya? ¿Y qué es el precio? Por eso, tenemos que ir a... ¿Alguna pregunta? Hasta aquí. ¿No? ¿Está complicado? ¿Para qué nos sirven las cuentas? ¿Para qué nos sirven los números? ¿Y para qué nos sirven las matemáticas? ¿Para qué nos sirven las matemáticas? ¿Para qué sirven las matemáticas?
Para Para poner emitir valor. un valor. Exactamente. ¿Para qué nos sirve los números de Dios? ¿Para qué? Para darle el verdadero valor. De lo contrario, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el problema? Este va a ser el problema. ¿Dónde está? Nos faltaba esto. Vámonos al libro de... Vamos al libro para ver si continúa, a ver qué tan valioso ha sido el día martes. ¿Qué tan valioso es el día martes? ¿Por qué es importante? Vamos al libro de Mateo. Pero bueno, ¿alguna pregunta? ¿Cómo estamos? Es decir, miren, Perdón, Marquito, solamente me trae a memoria lo valiosos que somos nosotros para Dios, que entregó a su Hijo unigénito. ya. Si nosotros somos tan valiosos para Dios, ¿cuán valioso es Dios para nosotros? ¿Qué opinan? Es importante. Entonces, ahí nosotros es donde equiparamos las cuentas. ¿De acuerdo? Entonces, Dios aquí les está mostrando, por eso la Pascua, desde la primera Pascua, les muestra números, les muestra valores y les muestra condiciones, les muestra relaciones y les muestra incluso cómo ellos tenían que valorar. Porque mire, lo que les dice es, ¿cuánto ellos valoraban a las ovejas? ¿Cuánto? ¿Cuánto ellos valoraban a los corderos? ¿Cuánto? ¿Qué es lo que realmente tenían que valorar? ¿Qué valoraría usted de todos esos? Porque resulta ser que, Tenían que valorar la Pascua, Marquito. y para valorar la Pascua, perfecto, y para valorar la Pascua, tenían que valorar a las ovejas, a los corderos y a las cabras. Entonces lo que le digo es, nosotros ahora damos por sentado, ¿no? El Cordero de Dios, pero le digo las cabras y le digo las ovejas y ¡puf! Resulta ser que, oh, se le vino abajo. Y si seguiríamos profundizando eso, diríamos, oh, se le va a venir acá abajo Cristo, se le viene abajo el Cordero de Dios, ¿cumplió o no cumplió? O por el contrario, Dios les mostró una dimensión tan, y nosotros le hemos reducido al valor de un cordero, porque resulta ser que ahora todos en las ovejas son, todas las congregaciones son ovejitas de Dios. Ah, entonces yo pregunto, ¿qué le gustaría hacer? ¿Oveja o cordero? ¿Por qué Cristo Jesús no es oveja y sí es cordero? ¿Y por qué Cristo Jesús nos llama ovejas? Entonces, ya solo con ese aspecto, con ese pasaje, ya nos damos cuenta que ¿qué realmente es el Cordero de Dios? ¿Quién realmente es el Cordero de Dios? ¿Por qué realmente es el Cordero de Dios? Por Marquito no sería en ese caso por la relación que él tenía con el Padre, que él se llama Cordero y nosotros ovejas. Perfecto, perfecto. Pero yo le pregunto, en la primera Pascua tenemos que concordar, ¿por qué en la primera Pascua existe ese pasaje? Entonces, ¿qué les está pidiendo a ellos? ¿Sí? ¿Y qué es lo que, si les está pidiendo a ellos a través de lo que están valorando, ¿sí? ¿Qué tanto nosotros damos valor al Cordero? ¿O a qué deberíamos dar el valor del Cordero? Porque si es el Cordero, le están pidiendo el Cordero, ¿no es cierto? ¿A qué estaba dando valor Dios de ese Cordero? ¿Al año? No. ¿A que tenga un año? No. ¿A que tenga defecto? No. Pero solamente ahí ve con esos pasajes que teníamos. Pero con esto, sí, estamos viendo que todo este sentido de números nos lleva a cuánto nosotros valemos para Dios y cuánto Dios vale para nosotros. Porque eso fue lo que empezó eso empezó el día 7, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuánto vale Dios para usted? ¿Cuánto vale Cristo para usted?
¿Cuánto? Vámonos a Mateo capítulo 27. Verso 9. Para mí, ponerle un valor al amor o al Señor, no a mí, llegar a valorar, tal vez numéricamente y con mi amor, no podría. Y yo creo que también de parte del Señor, no creo que nos ponga un valor espiritual o valor numérico, porque el amor del Señor es infinito. ¿Ya? Perfecto. Perfecto, Juan Vicente. Perfecto. Pero no se olvide que Dios sí hace números. Y los números no tienen, y los números cumplen o completan valores. Esa es la palabra. Los números sirven para completar valores y los valores sirven para completar números. Si no, no existirían números. Por eso, las matemáticas, lo que hacen, ¿qué es lo que hacen las matemáticas? Las matemáticas quitan o dan valor a lo que tiene o a lo que no tiene valor. ¿Ya? Entonces, Mateo 27, verso 9. Léalo, por favor. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, y tomaremos las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio justo puesto por los hijos de Israel. Es lo que tengo yo. Ajá. Precio del apreciado. O sea, le dieron valor. Ahora sí. Entonces, Le muy dieron bueno. un valor al Señor, pues, porque Judas estuvo ahí, o sea, le dieron el valor de las 30 monedas de plata. Pero escuche, precio del apreciado. ¿Sí? ¿Qué opina? Entonces, Apreciado significa sin precio, o porque la A adelante es sin precio, ¿verdad? no, a ver, es que hay dos A. La A del sin o la del A con el con. Por ejemplo, Avergonzado y vergonzado. exacto, avergonzado. No significa sin vergüenza, sino significa con. Entonces, es una partícula en griego que... Esta parte quiere decir con precio. Exacto, exacto. Entonces, aquí ¿qué tenemos aquí? Tenemos uno, tenemos valor. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos precio. ¿Y qué más tenemos aquí? ¿Qué más nos falta aquí? Tenemos valoración, ¿no es cierto? Así que, ¿por qué este pasaje es importante? ¿Cuándo empieza este pasaje? Este pasaje empieza el día 8. ¿Por qué? ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo Judas? Está haciendo matemáticas, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, Judas en el día 8 dice, las matemáticas no me fallan. ¿Cómo? Las matemáticas. De lo que podría haberse hecho matemáticas, no se hizo matemáticas y con las matemáticas no se dio a los pobres. ¿Ya? ¿Sí o no? Juan Vicente.
pastor, sí, concreto con el asunto de las matemáticas y los números. Exacto. Pero en mi versión dice, tomaron las 30 monedas de plata, que fue el precio en que lo tasaron los hijos de Israel, y los dieron le dieron por el campo del alfarero, tal como le dispuso el Señor. ¡Amén! Entonces yo creo que en esta situación también todo tiene un propósito. Sí, Juan, entonces, todo tiene un Juan Vicente, propósito, todo está establecido. Sí, señor. Juan Vicente, entonces, ¿fue el precio de Judas o el precio de los hijos de Dios? O, no entre comillas hijos, del pueblo de De los Israel, que hijos de eran, Israel, ¿ah? de los Entonces, hijos de Israel. ahí era donde queríamos llegar, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son los que ponen precio? Los hijos. Ujú. Claro. ¿Ya? Los hijos de Israel. En este caso, sí. O sea, lo que le Yo estoy creo que no diciendo es había que, otro caso. no, lo que le estoy diciendo es que por eso son tan importantes los números. ¿Por qué? Porque el día séptimo, el problema de la ingenuidad, ¿a dónde afectó el problema de la ingenuidad? ¿En dónde estaba metido el problema de la ingenuidad? ¿En dónde estaba metido el problema de la desviación? ¿En dónde? ¿En Judas? ¿O en todo el pueblo de Israel? En los hijos. En los hijos de Israel. En, en los hijos, por Dios, en los hijos, exactamente, ese es el problema. Entonces, los hijos fueron los que presionaron. ¿Y a quién le presionaron los hijos? Entonces, pregunta, sigamos. ¿Cuántos apóstoles había ahí? Porque, claro, ya nos fuimos con Judas, ¿no es cierto? Pero, ¿qué opinaba toda la gente? ¿Qué opinó toda la gente que estuvo en ese acontecimiento? ¿Y qué opinó esa mujer? ¿Qué opinó esa mujer? ¿Qué dijo esa mujer? Bueno, no importa. Estamos en el día 8, es decir, el martes, ¿no es cierto? Perdón, claro, claro, el martes, miércoles, jueves y viernes. ¿Qué tanto en usted han subido los valores que debían subir o han bajado los valores que debían bajar? ¿Qué tanto los precios han subido de lo que tenía usted los precios o qué tanto los precios han bajado? Entonces, ¿de quién depende que suban los valores y de quién depende de que bajen los valores? ¿De quién depende? Del hijo. ¿de quién De los dependen? hijos. Lina, De los hijos. de los hijos. ¿De quién depende, Nati? De los hijos del Señor. ¿Alguien opina otra cosa? ¿Alguien opina otra cosa? Yo creo De los que es del primogénitos. padre que valora a los hijos, Marquito. ¿Sabe de quién depende? Depende del cordero. Porque si el cordero no es el cordero, ¿qué va a pasar? Que el valor no es de... No hay un valor real, verdadero. Ya. Exacto. Entonces, mire, le voy a dar un versículo que aparentemente nada tiene que ver, pero que tiene esencialmente que ver por qué el cordero es el cordero. ¿De acuerdo? Vámonos a Salmos capítulo 40, verso 2. ¿Alguien quiere leer? Dice, yo tengo Salmos 42, dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. ¿Ya?
¿Qué le parece? No voy a extenderme mucho, pero sí le voy a decir que si el cordero no es correcto, si el valor no es el correcto y el precio no es el correcto, ¿sí? Nunca salgo del pozo. Exacto, ya le cachó. ¿Y Sí. qué va a pasar si no salgo del pozo? ¿Qué va a pasar? ¿En dónde me voy a hundir? En el mismo fango, Marquito, en el mismo Espera, pozo. espera. Vamos, Nati, acompáñeme esto. ¿En dónde se va a hundir? En el pozo. En En la el- desesperación y en el lodo cenagoso, Ay, dice. ya, mire, se va a hundir en el mismo pozo. Sí, Ya. ¿Cuál es ese pozo? La pobreza. Lodo, escuche, exacto, es lodo lodo. es lodo y es cenagoso. Un pantano profundo que no tiene fin. ¿Y dónde está ese pantano? En los engaños, ¿Quién en la dijo? ¿Quién dijo? desviación, ¿Quién dijo? en ¿Quién los dijo? engaños, en la desviación. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Alguien le escuché que dijo? Insensatez. No, pero alguien lo dijo. Pobreza. No, alguien dijo en nosotros mismos. ¿Quién dijo? Yo, Exacto. ¿Y por qué dijo usted, Nati? No se lo ha revelado ni carne ni sangre. ¿Por qué dijo en nosotros mismos? porque yo estuve ahí y Dios me sacó de ahí. Amén. Porque yo, escuche, exactamente. Porque yo soy un lodo. ¿m? Yo mismo soy el que me meto. Y el que Escuche, hago. porque dice, mire. El alfarero toma, ¿de dónde? Toma del Del barro. barrio. ¿Sí? Y lo que nos sirve del barro, ¡pin! Se hace pedazo. Entonces, resulta ser que nosotros tenemos una condición, que nosotros somos tomados del lodo, porque barro y lodo es lo mismo, o nosotros, Dios nos transformó y nos cambió el valor. Entonces, ¿en dónde nos hundimos? ¿En dónde nos hundimos? A ver, ¿quién no se ha hundido en el mismo y ha caído en el pozo? ¿Quién? Todos, Marquito. Porque, ¿cuál es el valor? ¿Cuánto se ha valorado esa persona que se hunde en el pozo cenagoso? ¿Cuánto se valora? No hay valor. Se Nada. valora lo que vale el lodo, Ujú. lo que vale el lodo y lo que vale el pozo, y lo que vale el lodo cenagoso. Ese es el valor. Pero nosotros valemos lodo. No. De ahí Somos nos perlas de sacó, gran precio. exacto, de ahí nos sacó Dios. Para en lugar de ser lodo, nosotros que somos el lodo, lo que tiene lodo es lodo y ciénago. Lo que tiene lodo es destrucción. Lo que tiene lodo es un falso cordero. Y si tiene un falso cordero, obviamente, ¿qué va a tener? Una falsa sangre. Por eso es importantísimo conocer de números y conocer el cordero. Porque el cordero, ¿qué hace el cordero? ¿Sí ve? Con su El sangre cordero, nosotros, pues, el cordero tiene una sangre diferente. Y es una sangre valiosísima. ¿Por qué? Porque esa sangre no hace ni lodo, ni peor aún hace lodo cenagoso. Sino esa sangre, ¿qué hace? libera y restaura. Exactamente. Entonces, resulta ser que estamos, y hasta para que vea, estamos en época de tesoros o en época de lodo. Sí. Los tesoros, ¿qué hacen? Levanta. Dan valor. Los tesoros, ¿qué hacen? Dan precio. Los tesoros, ¿cuál es el precio? El precio se transforma porque el precio ya no es de lodo, el precio es de hijos. Y entonces los hijos sí valoran. Y por eso, Juan Vicente, nosotros, ¿qué opina? ¿El valor va subiendo o el valor va aumentando? El valor va aumentando. Y si el valor aumenta y no sube, ¿qué va a pasar? ¿En dónde se va a hundir? En el mismo foso.
¿Y cómo? ¿Le cachó? Sí le cachó. Andrea, Sí, sí. Andrea, ¿le Sí, cachó? pastor. Sí, Exactamente. Entonces, ¿en dónde ha estado el problema? Que ni siquiera, ahora, no, Sabemos el valor. exacto. Entonces, ¿cómo damos el valor a nuestros padres? ¿Cómo damos el valor a nuestros hijos? ¿Cómo damos el valor a las cosas? Sí, nos seguimos quedando en el lodo cenagoso. Sí, seguimos valorando lo que valoran los hijos. Entonces, imagina, ahora sí la pregunta, si los hijos de Israel valoran así a Cristo, ¿cuánto usted valora a los padres o cuánto sus hijos le valoran? ¿Cuánto? ¿Cuánto le valoran sus hijos? buena pregunta. Buena pregunta. Entonces, ¿cuándo le valoran más? Cuando está en el hoyo, en el lodo cenagoso. Cuando tiene cuál? plata. Bueno, ¿Sí o no? Es que Nati me está, me está, ¿cómo se dice? Me está, no, ¿cómo se dice? Nati está complementando súper bien, porque hay, por favor, gracias por abrir su mente, porque yo no estoy hablando de números, yo estoy hablando de valores, estoy hablando de precios, y estoy hablando de precios que suben y precios que aumentan, justamente porque eso es la economía, porque eso es lo que vivimos todos los días, y el momento que lo que sube, perdón, en el momento que lo que aumenta, ¿en qué se transforma lo que aumenta? ¿En qué se transforma? Esto es hermoso porque todo esto... En tesoros. No. El momento que aumenta, ¿sí? Pero Ya. no levanta. ¿En qué se transforma? En pesos, Marquito. No, repite. Claro que empiezo, pero le voy a decir la No, palabra. en pesos, digo. En pesos de Sí, yugos. perfecto. Pero hay una palabrita bíblica para esto. Se transforma, escuche. Se transforma en rugido tumultuoso. O sea, en el lodo cenagoso, ¿qué hay? Hay multitudes y multitudes que rugen. ¿Ah? Entonces, vamos con el pueblo de Israel. Vamos con el pueblo de Israel. ¿Qué hacían? ¿Qué estaban haciendo? ¿Dónde estoy yo? En Pascua. ¿Perdón? ¿Se refieren que hacían en Pascua? Me refiero a que hacían, claro, a que hacían. Mateo 27, volvemos a Mateo. ¿Qué pasó en la mente? ¿Qué pasó en la mente de Judas? Lo mismo que estaba pasando en la mente de todas las multitudes. ¿Qué estaba pasando en la mente de todas las multitudes? ¿Qué estaba pasando? Haciendo números. hacía números. Poniendo precio. ¿Qué estaba poniendo un precio, poniendo un valor y poniendo qué más? Y poniendo unas matemáticas. Tasando. Exacto, y poniendo una tasación y poniendo qué más, y poniendo una tributación. ¿Sí? ¿Acorde a qué? Entonces, ¿quién puede poner precio? ¿El hijo o el esclavo? No elijo. Porque el esclavo, ¿qué pone? En lugar de precio, ¿cómo pone? En lugar de precio, pone un tributo. Pone, como dice Juan Vicente, una tasación de las cosas. ¿Por qué? Porque están en el lodo cenagoso. Y en el lodo cenagoso, como usted ve, ahí no hay sangre que tiene valor, sino en el lodo, en lugar de sangre, ¿qué hay? Sacrificio. Como dice Nate, hay peso, hay trabajo, hay imposición. Por eso necesitamos
la verdadera sangre del Cordero, porque la verdadera sangre del Cordero actúa ¿en dónde? Actúa sobre los tumultos que están ¿en dónde? Los tumultos que están en el lodo cenagoso, porque los tumultos que están en el lodo cenagoso, ¿qué valoran? Valoran una sangre muerta. Una sangre de ovejas y cabritos. Gracias. Una sangre de corderos. Escucha, una sangre de corderos. Pero la característica, la primera característica es la característica de Cristo Jesús. Ahí lo que le está diciendo la característica, ahí incluso les está dando a ellos mismos la característica. A pesar de que seas esclavo, a pesar de que seas tributario, a pesar de que no tengas casa, a pesar de que no tengas habitación, a pesar de que no tengas vecino, ¿qué tienes? Tienes unidad. Tienes poder, mi sangre. Tienes relación, Marquito. A ver, no se lo ha revelado ni carne ni sangre. Vamos a ver qué le pasó a Pedro, ¿no es cierto? ¿Qué le pasó a Pedro? Pedro. Mateo 26. ¿Qué le pasó a Pedro? Negó a Cristo. Antes. Mateo. Pedro se negó a sí mismo, Marquito. Espérese un ratito. Sí, claro, pero mire. ¿Dónde está? Mateo. Mateo 26:30, Marquito. A ver. Veamos si la Nati le... 31. No. Ay, ¿dónde está? Ay. Déjeme, solo un ratito nomás, solo un ratito. Mateo. Ya. Relación, ¿verdad? Todo es un asunto de... Esto es un asunto de relación. Usted lo ha dicho. Lucas, capítulo 22. Lucas 22, verso 31. Esto es un asunto de matemáticas de valor. ¿Por qué? Verá, entonces le hago la cronología. Ya tengo poco tiempo, ¿no es cierto? Le hago la cronología. El día 10, por si acaso, el día 10 es el día de que el valor ya se lleve para que el día 13, a ver, del día 6 estamos elevando el valor, ¿no es cierto? Ahí ya vemos que las mujeres elevaron el valor y que Judas, obviamente, Judas comenzó más bien a ¿cómo se dice? ¿Cómo se podría decir? A aumentar el valor, pero no a levantar el valor, ¿sí? A aumentar el valor, ¿no es cierto? Entonces, y la relación, obviamente, cada vez iba a ser más lejana, y eso es lo que produce las relaciones. Ahora, pero como esto como los números de Dios producen una relación, aquí vemos la relación. Lucas 22:31 dice, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle, y tú una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. ¿Ya?
Y Pedro le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pero ¿qué le dijo? ¿Cuál es el problema de Pedro? Pero Jesús le dijo, te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado 3 veces que me conoces. ¿A dónde le mandó? ¿A dónde le mandó? A la madrugada. A contar. A contar para llegar al día siguiente. Mire, a contar para llegar nuevamente al 1, 2 y 3. Así es. ¿Ya? ¿Ya? Porque el 1, 2 y 3 es la relación. Ahora, mire. ¿Por qué le dice Satanás? Entonces, ¿qué está haciendo Satanás? ¿Qué va a hacer Satanás de aquí hasta el día de la Pascua? ¿Qué va a hacer? E incluso después, ¿qué va a hacer? A zarandearlos. Zarandearnos como el trigo. Ya. Entonces, Satanás, ¿cómo le zarandea el trigo? ¿Cómo se zarandea el trigo? Poniéndole yugos, Marquito. No. El trigo no se zarandea. Al trigo, Se esparce, sí. escucha, al trigo se le da vara. ¿Y cómo se le da vara al trigo? Porque, ¿cómo da Dios vara al trigo? ¿Cómo le da Dios vara a usted? ¿Cómo le dio vara al trigo? ¿Cuál es la vara del trigo? La misma vara de la vid verdadera. ¿Cuál es la vara de la vid verdadera? La misma que el trigo. ¿Cuál? Autoridad, es decir, relación, es decir, unidad. ¿Sí? Entonces, en lugar de que esté zarandeado, Dios le está extendiendo la relación, su número, su unidad, para fortalecerle. Sabe, Dios sabe que estamos atravesando estos 10 días, estos 10 días hasta los 14 días. Pero lo que está haciendo Dios es aumentando, ¿qué? Aumentando el valor, aumentando el precio. ¿Y cuál es el precio? El precio es la relación. ¿Y la relación cuál es? Que la vid y los pámpanos son uno. Que el trigo y la vara, la autoridad, son uno. ¿Por qué? Estos versículos antes, hace un mes y medio ya los habíamos, ya los habíamos sacado a luz, ¿verdad? Porque aquí hay ceguera. ¿Y cuál es la ceguera? La ceguera es que lo que se ve es el zarandearnos y no se ve lo que es la mano, la vara de Dios, porque la vara de Dios no es de golpe, la vara de Dios es de autoridad. La vara de Dios es de relaciones correctas. Bueno, me he quedado un poco corto por el tiempo. ¿Alguna pregunta? No, clarita. ¿Sí está clarito? Para mí sí. Matemáticas, ya vemos. Ahora tenemos 3 cosas: valores, precios y autoridad. Y tenemos en medio un problema, que es el problema de las multitudes, porque es el problema de los aparentes hijos. Y resulta ser que los aparentes hijos son los hijos de Israel, que no saben valorar, no saben contar, y caen en el mismo hoyo, en el mismo lodo cenagoso, cuando Dios Se meten todo. lo que Dios está dando es la fortaleza del trigo, la fortaleza del cordero. ¿Por qué? Porque ya estamos en tiempo de trigo. La Pascua ya comienza a ser el tiempo de trigo y comienza ya a ser el tiempo de primogenitura. Amén. ¿Alguna pregunta? Amén. Pero todo esto, el domingo tenemos que seguir contando, porque tenemos que llegar al día 13, que es el día en donde Amán está fuertísimo con sus matemáticas, aumentando el precio de todo y pagando todo eso para confundir y para lo único que hacer es hacer multitudes. Amén. ¿Estamos bien? Amén. ¿Preparados para Sí. Pascua? Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy es un día glorioso, hoy es un día de hijos. Yo bendigo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que los hijos de Dios dan el precio
incluso el valor a los hijos de Israel, para que los hijos de Israel, en el nombre de Cristo Jesús, en lugar de dar un precio, Señor, de matemáticas, vuelvan, Señor, al verdadero valor de tomarnos, Señor, de tu cetro. Y en lugar de negar, volver, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, a levantar lo que tú levantaste, lo que nos levantaste del lodo cenagoso del pecado, para volvernos en el nombre de Cristo Jesús, ese nuevo Adán que no tiene lodo, sino tiene una sangre preciosa, que se levanta, que camina, que hace Pascua y que comienza a dar valor a esa verdadera unidad, a ese verdadero cuerpo, a ese espíritu que está en nosotros, en nuestra casa, que está en nuestros padres, porque esa es nuestra honra de devolverle el valor que Cristo nos devolvió, el valor de ser sus hijos. Y ese darle a nuestros hijos, enseñándoles a valorar lo que tú valoras, Dios de los cielos. Y eso siempre es la unidad. En el nombre de Cristo Jesús, buen Shabbat, bendiciones, y el domingo continuamos. Amén, amén, Marquito, Amén, gracias. Marquito, bendiciones. Gracias. Bendiciones, un abrazo, hasta el domingo. Hasta pronto. Nos vemos el domingo. Chao, chicos. Bendiciones.